Y hoy mismo también en el Palacio Nacional, en la conferencia de prensa encabezada por el presidente López Obrador, participó también la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, quien presentó, en la conferencia presentó la consulta Caminito de la Escuela, una encuesta en la que participaron 7,764 niñas, niños y adolescentes en todo el país de entre 5 y 17 años, Alejandro. Y la consulta es muy clara, dice que 7 de cada 10 niñas y niños adolescentes respondió que sí quiere regresar a clases presenciales. 2 dijeron que no, 1 que no sabía. A la pregunta de ¿qué te hace feliz de regresar a la escuela? 48% contestó que estar con sus amigas y amigos, 37% entender mejor lo que le enseñan, 26% que le den clases y 22% salir de casa. Pues esa es parte justamente de los resultados de esta consulta, y justamente para informarle a usted a más detalle del resultado de esta consulta Caminito de la Escuela, hemos invitado justamente a Nacheli Ramírez, la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nacheli, muchas gracias por atender esta invitación de los periodistas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. No, muchísimas gracias a ti, Álvaro, y a ti, Alejandro, por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, está el tema de la encuesta. Ahí es clarísimo. Los niños, pues claro, ya llevan 1 año y medio pues encerrados en condiciones que ni siquiera nos imaginamos, porque nos imaginamos lo de nuestro entorno. Pero hay niños que viven y padres que viven en situación de pobreza, donde las condiciones son, o lo veo de otra manera, donde la escuela es un alivio. Y ya es un tema de derechos humanos, incluso, Nacheli. Totalmente. Fíjate que, nada más una aclaración, no fueron 7,000, fueron 37,704. Es una consulta muy robusta, la verdad es que es muy robusta. No es una encuesta porque tendría que tener una metodología de representatividad, es una consulta, pero la verdad es muy, muy robusta. Tenemos 2.4% de niñas y niños con discapacidad que contestaron la encuesta y tenemos alrededor del 3% de quienes se autoescribieron como indígenas, diciendo que pues o ellos o alguna persona de su familia hablaba alguna lengua indígena. Entonces, todos los estados de la República participando, lo que nos va a dar la posibilidad de armar 19 reportes a nivel estatal, adicionalmente a 16 reportes por cada una de las alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, a ver, ¿qué es importante como para empezar a mostrar de relevante en lo que nos dicen las niñas y los adolescentes? Básicamente, el hecho de que hay ya, y nosotros tuvimos una encuesta otra consulta el año pasado que se llamaba Infancias Encerradas, y ya venía apuntando a cosas que ustedes ya han venido planteando. 1 año y medio, 18 meses, que para nosotros los adultos es mucho, y yo les ponía el ejemplo en la mañana de que pensemos en un niño de 8 años, y entonces pensemos que el 20% de sus meses de vida lo han pasado en el encierro, sin un espacio que es un espacio de contención. No, la escuela no nada más tiene una función educativa, no nada más tiene una función social en el hecho de construcción de relaciones, también tiene una función en términos de que para muchos es lo único que hay, ¿no? Y ya lo decías tú, Álvaro, es el único lugar de seguridad, es el lugar que permite manejar riesgos para trabajo infantil, para ser expuestos a trata o a desapariciones, o para ser sujetos igual de violencia en algunos otros espacios. Entonces, creo que están perdiendo demasiado, ¿no? Y los que más pierden exactamente son las niñas, los niños y los adolescentes, ¿no? Pero ahí a mí me llaman la atención 2 datos en esta consulta. Pues los porcentajes mayores justamente a la pregunta ¿qué te hace más feliz de regresar a la escuela? El 48% tiene que ver pues con una necesidad de socialización.
Y en segundo lugar, este porcentaje de 37%, entender mejor lo que me enseñan. Sí, no es lo mismo estar en el aula, en el salón de clases, ante un maestro, una maestra, que estar a distancia. Y a mí esos dos datos es la socialización y el aprendizaje. Por supuesto que hay también el tercer lugar, que la necesidad de que hay muchos niños que disfrutan estar en clase aprendiendo, pero estos dos, particularmente estar con amigos y con amigas, esa parte que es fundamental y definitoria para el futuro en cada ser humano. Y ellos lo tienen súper claro, ¿estás de acuerdo? Nosotros lo teorizamos, ¿sí? Pero ellos tienen muy claro las dos funciones y te las ponen ahí y te las ponen en juego, ¿no? Fíjate que es importante, por ejemplo, tenemos la separación por corchetes de edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta parte, en todos los corchetes de edad te dicen que quieren regresar, pero entre que los que tienen la edad normativa para primaria, que son los niños entre los 7 y los 11 años de edad, los 6 y los 11 años de edad, quieren más, o sea, tienen más ganas de ya estar en el espacio escolar, va disminuyendo con los adolescentes, por ejemplo, de 15 a 17, preocupante porque si cruzamos los datos que estuvieron ahorita ustedes comentando igual con Paola en términos de los estudios sobre suicidio o pensamiento suicida en crecimiento exponencial en los últimos tiempos para adolescentes varones, pues es preocupante porque lo que tienen ahí, lo que están reflejando es que ya casi pues no quieren quedarse fuera, que no quieren estar fuera y que entonces podemos estar ya sobre elementos críticos de salud mental, ¿no? Leíamos hace unos momentos, Álvaro y yo, cómo en Estados Unidos, tal cual, la discusión es entre actores políticos, los administradores de las escuelas, hay debate con los maestros, hay debate con los padres de familia. Es un debate muy robusto en el que participan muchos frentes de una sociedad, pero el caso mexicano es muy particular. El caso mexicano es de politización y para, digamos, engrosar todavía más esa polarización, están los medios también alimentando permanentemente el debate. Hoy decía la UNICEF en esta entrevista, nos decía, hace unos momentos, decía, tienen que sacar el debate de los medios, tienen que sacar de los partidos y de los actores políticos, tiene que ser un debate pues, entre las partes que verdaderamente influyen. ¿Usted qué piensa, Michelle? Opino lo mismo, yo creo que tenemos que sacarlo del debate político para sacarlo, sí puede en la construcción de quienes están en la comunidad escolar, el cómo llegan caminando a las mejores condiciones y las condiciones de mayor seguridad y de protección para los niños, las niñas y adolescentes, pero tiene que ser en ese terreno y con datos concretos, con datos de referencias que nos den elementos para entonces estar haciendo afirmaciones que no sean catastróficas, pero con elementos claros. Por ejemplo, no hay en el mundo más que un caso en Israel de documentado de un contagio masivo en una escuela. Y en este caso está estudiado qué pasó. Son 2 secundarias, hacía mucho calor y decidieron no usar el tapabocas y decidieron poner el aire acondicionado y entonces se contagiaron más de 100 adolescentes de la secundaria. Pero fíjate que con todo y ese dato, en esa escuela, en esas escuelas, el contagio hacia los adultos padres y que estaban alrededor de esos niños y esos adolescentes fue solamente de 20 casos. ¿Por qué? Porque lo que sí está visto es que la población infantil y adolescente, claro que está sujeta a contagiarse, pero tiene un tipo de contagios diferentes a los adultos, ¿no? Entonces, no está documentado ningún tipo de brote diferente al esto. Tenemos que saber que al igual que
pues, ¿qué te puedo decir? De repente tenemos problemas con los piojos en las escuelas o tenemos problemas con algunos brotes de que uno se enferma de gripe y los otros se enferman. Tenemos que aprender a contenerlos porque al igual que hemos tenido ahora que aprender a regresar a trabajar, a regresar a los espacios poco a poco y con ciertas medidas, pues lo tendremos que hacer hacia la escuela. Y lo más, digamos, importante de esto, y ahí está como para abonar a la discusión a quienes sí están formando parte de la comunidad escolar, ¿no? Que son los propios niños y las propias niñas y adolescentes. Hay una pregunta que les hicimos y es, ¿qué les preocupaba más? Y el primer lugar es que la gente dentro que está ahí, que está en la escuela, no use tapabocas, por ejemplo, ¿no? Claro que les preocupa también, ¿no? Entonces eso te da idea de que saben, ¿no? Y saben mucho más que nosotros. Fíjate que los niños chiquitos que nos mandaron casi 300 dibujos, que ahí los pueden ver igual en la galería de la comisión, no sabes la cantidad de que te dibujaban con distancia, se dibujaban con tapabocas, se dibujaban geles y sprays y todo lado, por todos lados. O sea, saben que no va a ser la escuela de marzo del 2020, va a ser la escuela de septiembre del 2021, que es completamente diferente. Estamos platicando con Nacheli Ramírez, ella es presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, y en efecto, en esta consulta que es muy robusta, como usted dijo, Nacheli, la mitad de los menores consultados les preocupa que las personas que estén en la escuela no usen cubrebocas, algo que por supuesto debe estar perfectamente normado o por un asunto de responsabilidad elemental. El 28% de estos menores consultados está preocupado porque vuelvan a cerrar la escuela, 25% porque se enfermen y 18%, que no es un dato menor a mi juicio, porque no puedan abrazar a sus amigos. Que eso también habla justamente de la salud mental de los pequeños, que parte de su socialización es no cohibirse, como muchas veces los mayores, al abrazar a sus amigos, al transmitirles afecto de esa manera, y ahora por razones de la pandemia van a tener que estar, digamos, por lo menos no haciendo esas expresiones efusivas y de cariño. Claro, pero con todo y esa lógica están conscientes de que de que eso va a pasar, ¿no? Y, digamos, están dispuestos a hacerlo siempre y cuando vayan, ¿no? Entonces, creo que tienen mucho más claridad de lo que va a ser la diferencia y tienen más claridad sobre cómo construirlo. Fíjate que también hicimos algunos grupos, digamos, de consulta abierta, y en especial en el grupo de niñas y niños nos planteaban, era muy congruente con lo que nos contestaron en la consulta en línea, en términos de preocupaciones y ganas de regresar, pero llamaba mucho la atención que ellos decían, tenemos que inventar cómo vamos a hacer honores a la bandera y cómo vamos a jugar ahora en el recreo, ¿no? Ahora con la pandemia, diferente. Entonces ellos mismos decían, nosotros estamos dispuestos a inventarnos, ¿no? A reinventarnos y ver cómo le vamos a hacer, ¿no? Entonces creo que tenemos que finalmente tener, entre otras cosas, la confianza de que muchas cosas, y nosotros lo sabemos, son los niños, las niñas y los adolescentes quienes tienen mucha más claridad y menos nubes en la cabeza que nosotros, ¿no? Sin duda. Allá por el mes de febrero del año pasado, pensábamos que ya para junio, julio estaríamos reincorporándonos todos. Y no sucedió. Y pensamos que venía una curva, pero que se domaría a principios de este año. No sucedió. Es probable porque nadie tiene control de lo que está sucediendo, porque influyen muchos factores, empezando con Estados Unidos, que tiene todas las vacunas y está en medio de un brote brutal de COVID. Entonces, no tenemos realmente todas las variables y no podemos tener a los niños ya sin estudiar. O sea, la pandemia puede seguir 1 año, 2 años. Yo creo que si termina dentro de 2 años, vamos a estar,
nos vamos a tener que incorporar a la vida, como nos hemos incorporado al trabajo, con el bicho circulando, y vamos a tener que aprender que esto es el nuevo mundo en el que vivimos, y ni modo, esto es, y que vamos a tener que vacunarnos una y otra vez, y más vale que los niños lo entiendan antes, ¿no lo creen, Acheli? Antes, ahora que están en su formación. Claro, claro que sí, Alejandro. Y yo creo que esta generación que ahora en algunos, no sé si han leído, les dicen los pandemials, ¿no? Nos van a tener que enseñar igual que los millennials tienen otro dominio en las tecnologías, por ejemplo, ¿no? Creo que ellos van a tener muchísima más capacidad de reinventarse de lo que nos cuesta ahora a los adultos, ¿no? Entonces, creo que hay que caminar sobre esas lógicas, y como tú lo dices, Alejandro, necesitamos reinventarnos con y conviviendo con este bicho maldito, ¿no? Y lo necesitamos hacer en todos los espacios. Y un espacio fundamental para los niños, de referencia, de protección y con muchísimas funciones, exactamente en la escuela, y tenemos que en colectivo aprender a hacer de la escuela un espacio seguro y un espacio que básicamente aporte el gran potencial que aporta a la formación de las niñas, los niños y los adolescentes. Nayeli Ramírez, recién reelecta presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, muchas gracias por la oportunidad de conversar con usted en beneficio del auditorio, y pues vamos a seguir al pendiente. Usted seguramente será vigilante del regreso a clases en las condiciones más seguras para los pequeños, y pues esta es su casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Álvaro. Y perdón que les hable de tú. Soy una igualada. Por favor. ¿No? Ojalá me hubieran hablado de tú también, ¿no? Pero excelente. Además, sí, el que está viejito es Alejandro Páez. De tantos oírles, verles y leerles, ya me siento con la confianza de no, hombre, por favor, muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio y para servirles aquí en la comisión. Gracias, Nayeli. Su casa también. Muchas gracias.